Hola, ¿cómo estás? Ciertamente el Evangelio es prioridad para analizarlo día a día, pero hoy la primera lectura tomada del profeta Amós me identifico mucho con ella. Por eso la quiero explicar y explicar parte de lo que ha sido mi vida en el andar del Señor. De albañil a predicador. Leemos el libro del profeta Amós, del capítulo 7, del 12 en adelante, dice: Amasías le dijo a Amós: vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá, gánate allá el pan creyéndote profeta, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino. El versículo 14 me encanta. Respondió Amós: yo no soy profeta, ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Palabra de Dios. La Biblia latinoamericana dice: yo me dedicaba a cuidar vaquitas y el Señor me llamó a predicar. Entonces, Amós es el campesino que Dios llama para predicar. Y yo soy el albañil sacado de la finca para llevar la palabra de Dios. Por eso me identifico mucho con él. Fíjate que la gente le dice a Amós: lárgate, visionario, lárgate, dice, sal de aquí, vete a Judá y gánate la vida dándotela de profeta. Dándotela como que según tú eres el que todas las parte. Muchas veces nosotros, o yo he tenido que tolerar todas las burlas y carrillas que no se imaginan. Mentadas de madre, de todo, por llevar la palabra de Dios. Adiós, predicador de a nada, fanático, profeta de tragedias. Ya sabrás de eso y más cuánto los tundan. Pero hay algo curioso. A veces esa gente que te da mucha carrilla te pide algo que hagas espiritualmente por ellos, que les digas algunas dudas que tienen, pero especialmente si tienen a alguien enfermo, que pidas por ellos. Es lo curioso. Dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 13, dice, 13 y 14a, dice: entonces Jesús subió al cerro y llamó a los que él quiso, y vinieron con él. Así constituyó a los 12 para que estuvieran con él. Palabra del Señor. Primero, dice que subió. Es decir, Cristo subió al cerro a discernir. Después llamó, eligió a los que él quiso. ¿Para qué? Para que vinieran con él, es decir, para que lo siguieran. Dice que constituyó, es decir, estaba haciendo una nueva creación Cristo allí. ¿Y para qué? ¿Para qué los llamó? Para que estuvieran con él. No para que hicieran milagros, no para que caminaran sobre el agua, no, para que estar con él. Si me preguntas a mí, ¿por qué grabas videos y hablas de Dios? Pregúntaselo a él. Pregúntaselo a él. Porque es su voluntad de él, no la mía. Yo no busco aplausos, ni me gustas, ni que le des like, no. Yo tengo que llevar la palabra de esperanza, pero es voluntad de él. Cristo nos llama primero a ser discípulo, que es llamado, y después a ser apóstol, que es enviado. Yo no fui escogido, él fue el que me escogió. No fui escogido por ser el más santo. No, no lo soy, soy pecador. Ni por ser el mejor, ni el más elocuente. Hay muchos que me dan carrilla porque dicen: te trabas mucho, o tienes una voz como... Pues si hubiera sido locutor, Dios me hubiera dado una voz
bonita para ser locutor, pero soy albañil. No soy el más elocuente, ni soy profesionista, ni tengo la mejor paciencia, ni el más capaz. Simplemente Cristo me llamó a mí por su infinita misericordia, lo cual se lo agradezco. Por pura misericordia, Dios me ha llamado al camino de Él. Porque Dios se fijó en este humilde albañil para llevar su palabra. Dice San Juan 15:16, ustedes no me eligieron a mí, yo fui el que los elegí a ustedes. Palabra del Señor. Ustedes no me eligieron a mí, yo fui el que los elegí a ustedes. Ahora leemos en San Lucas 5:8, se acordarán la pesca milagrosa, que al ver aquella pesca, Simón Pedro cae de rodillas ante Jesús y le dice, Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Soy indigno, soy un pecador. A veces no quiero grabar y a gente se lo comunico. A veces no quiero grabar porque me siento indigno, me da vergüenza por tantas veces que le he fallado al Señor. Pero dice el versículo 10b, pero Jesús le dijo a Simón, no temas, de hoy en adelante serás pescador de hombres. Palabra del Señor. A Cristo no le importa lo que fuiste, sino lo que puedes llegar a ser con su gracia. Pedro decía, Señor, soy. Como decía San Pablo, ¿por qué no hago lo que predico? Decía, y así es Pedro, soy un pecador, Señor, apártate de mí. Pero dice Cristo, tú eres, pero lo que importa es lo que serás. Serás pescador de hombres, con mi gracia. Es la esencia del llamado. La esencia del llamado es que nos van a hacer lo mismo que le hicieron al maestro. Nos van a tundar, crucificar, hablar, calumniar, etcétera, etcétera. Dice el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 13. Dice, las autoridades quedaron admirados al ver la seguridad con la que hablaban Pedro y Juan, que eran hombres sin instrucción. Palabra de Dios. Eran hombres sin preparación, sin estudio, sin cultura. No eran profesionistas, eran hombres comunes. Así como el profeta Amós, un campesino. Sin embargo, dice que hablaban con una seguridad que convencían a la gente. Dice San Pablo en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios 1:21, locura de la predicación, hay que estar locos para hablar de Cristo. Hay que estar locos para hablar de Cristo. Fíjense lo que dice. En un primer tiempo habló Dios el lenguaje de la sabiduría y el mundo no reconoció a Dios con su sabiduría. A Dios entonces le pareció bien salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Palabra de Dios. La locura de ser predicador, la locura de llevar su palabra. Hay mucha necesidad, hay mucha gente que está ávida de escuchar diario las palabras de Dios a través de muchas personas que predicamos, a través de muchos sacerdotes en sus homilías, de escuchar una palabra de esperanza, porque está gente estresada, desalentada, desmotivada, con mucha pesadumbre, estresados, angustiados, cargando rencores. Por eso Dios me motiva y me llama a llevar esa palabra de esperanza, no para buscar aplausos, no. Cada que grabo o que voy a hablar al radio o dar un tema en alguna parte, le pongo las manos al Señor de la Misericordia y le digo, socio, vámonos. Yo hablo, tú cambias corazones. Y eso es lo realmente importante. Así que como el profeta Amós fue sacado del campo para predicar, así Dios me sacó de la finca para hablar de Él.
Y como dijera el Papa Francisco, recen por mí, también yo te pido hoy, reza por mí, un Padre nuestro, para no decaer y seguir adelante en este camino. Que Dios te bendiga.